Hermano en Cristo Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y vamos hoy a continuar con un estudio y les invito para que abran su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Y el título de esta lección es Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Bueno, dice aquí el apóstol Pedro, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, vamos a ver en esta ocasión la importancia de crecer, de madurar en nuestra fe en Cristo Jesús, de avanzar, de no quedarnos estancados o de no conformarnos, porque la vida cristiana es todo lo contrario, es avance, crecimiento, es progreso espiritual y en todos los aspectos de la vida cuando estamos en Cristo. Y vamos a ver brevemente 7 factores de este crecimiento espiritual en Cristo y la importancia que tiene el saber que la Biblia dice que fuimos llamados a crecer, a madurar, a avanzar en la vida cristiana. Entonces tenemos aquí en primer lugar pues un mandamiento, y dice aquí el apóstol Pedro que antes bien crecer en la gracia, ¿verdad? Es esta exhortación, lejos de, como dice en el versículo 17, de que no sea, dice, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces hay ese problema también en la vida cristiana y es el estancarse o en un momento dado el tropezar y no permanecer firmes en Cristo. Entonces lo contrario es avanzar, crecer, como dice aquí, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, el aspecto de crecer en la gracia significa que de parte de Dios hay ese amor y esa fortaleza y esa capacidad del Señor de manera abundante y amplia para que los creyentes podamos crecer, desarrollarnos y madurar en Cristo. Por eso nos dice la gracia es la capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad y crecer también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante la próxima semana vamos a hablar sobre este aspecto de conocer a Cristo, sus virtudes, sus atributos. Hay tantísimo que aprender, que conocer y experimentar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1, tenemos que crecer hacia la madurez en nuestra vida cristiana. La vida cristiana es un proceso de toda la vida, es un proceso de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. La vida cristiana está diseñada de tal modo que si nos mantenemos estáticos, caemos, por lo que la única solución es crecer en la gracia y seguir hacia adelante. Busque por favor en la carta a los Hebreos, que es 2 cartas antes de Pedro, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dice aquí lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos o los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Entonces está esta exhortación, este mandamiento de ir adelante. Muy bien, están los fundamentos, pero no podemos quedarnos toda la vida en los fundamentos. Se establecen nuestros fundamentos y de ahí continuamos avanzando en ese proceso día a día, que es un proceso de crecimiento, y tenemos nosotros entonces que ir hacia adelante. Ahora, menciona aquí hacia la perfección, y como vamos a ver más adelante, ¿qué significa esto de avanzar hacia la perfección? Por lo pronto tenemos que entender que es un avanzar hacia la madurez en Cristo, en su amor, hacia la madurez en el servicio, etcétera, etcétera. Okay. En segundo lugar, no debemos de perder el rumbo espiritual. Tenemos esta exhortación ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? Bueno, en primer lugar, el Evangelio de Jesucristo, y hemos oído también pues lo que es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice aquí que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, aquí no está hablando de perder la salvación. Esta palabra deslizarse significa perder el rumbo. Entonces, sí, el creyente en un momento dado puede perder el rumbo que Dios le ha establecido, la meta, el supremo llamamiento,
y en un momento dado estar confundido, otra vez desorientarse, por no haber sido diligente en el escuchar la palabra de Dios, en el estudiar lo que dice la Escritura, de tal manera que ¿cuántos creyentes en un momento dado en su vida han tenido temporadas en donde perdieron el rumbo y quisieron regresar al mundo y ocuparse en otras distracciones? Y en fin, el asunto fue que se desviaron temporalmente. Ahora, si son creyentes, van a regresar al camino del Señor. Si no, bueno, pues nunca tuvieron una auténtica conversión a Cristo. Pero el asunto es que no desperdiciemos las bendiciones de Dios, lo que Dios nos ha dado, porque cuando perdemos ese rumbo, sí perdemos muchas bendiciones de Dios y también perdemos el llevar fruto para la gloria del Señor. Entonces es importantísimo que no perdamos el rumbo de la vida espiritual. Entonces tenemos también esta exhortación en la Escritura, en Filipenses, en cuanto a ocuparnos de nuestra salvación. No que ganemos nuestra salvación, sino que cuidemos la salvación, no porque la perdamos, sino porque hubo un precio que se pagó por esa salvación, que fue la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y la salvación que Dios nos ha dado, pues es algo en lo cual tenemos que ocuparnos diligentemente, con obediencia, con fe, con gozo, ¿verdad? Seguir el camino del Señor. Ok, en tercer lugar, tenemos que entender que hay etapas de crecimiento en el creyente. Hay una serie de etapas en donde vamos avanzando progresivamente, vamos paso a paso, paso a paso, y esto no es de la noche a la mañana. Bien se ha dicho que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino que es un maratón, ¿verdad? En donde tenemos que ir yendo paso a paso, de tal manera que podamos terminar la carrera, ¿verdad?, que nos es propuesta. Ahora, hay básicamente 3 etapas en la vida y en el desarrollo de la vida cristiana. Entonces vamos a buscar en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera de Juan 2, versículos 12 y 13. Dice aquí la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Bueno, entonces tenemos aquí estas 3 etapas de desarrollo, y obviamente comenzamos con los, como dice aquí Juan, con los hijitos, es decir, con los niños en Cristo. ¿Quiénes son los niños en Cristo? Los nuevos convertidos, los creyentes que tienen poco tiempo en haberse arrepentido de sus pecados y de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, de confiar en Él, y son considerados niños en la fe. Están comenzando, ¿verdad? Casi no conocen doctrina de la palabra del Señor, pero son los nuevos creyentes a quienes tenemos pues que obviamente ayudar en su crecimiento. Dice aquí que ellos pues ya saben que sus pecados han sido perdonados, ¿verdad? Se les está ayudando con los fundamentos de la fe, con la doctrina cristiana básica, cosa que deben de tener y que deben de aprender, ¿verdad? Y están observando y están aprendiendo, están en esa etapa como recién convertidos, ¿verdad? Ok, luego Juan menciona aquí a los jóvenes que han vencido al maligno, es decir, ya tienen más tiempo en el Evangelio, algunos cuantos años, tienen esa energía, ese vigor, ¿verdad? Y son esos creyentes que ya están sirviendo al Señor, tienen ya un compromiso más firme con Cristo, están creciendo en la fe, están creciendo en santidad, están experimentando la victoria que hay en las promesas de Dios, y entonces son jóvenes, todavía les falta una mayor madurez, pero ya van en el camino del Señor. Y la tercera etapa, a la cual aquí se refiere Juan, los padres, ¿verdad? Los padres en Cristo, que son todos aquellos creyentes, hombres y mujeres, que ya son maduros, se pueden considerar como maduros en Cristo, en la palabra, ya conocen más íntimamente a Dios por experiencia, no solamente por conocimiento doctrinal, sino en su vida práctica, en su vida cotidiana, ya saben más de la santidad, de la providencia, de la soberanía de Dios. Son estos hermanos, se pueden considerar como pilares en la iglesia, ¿verdad? Firmes, estables,
y que ya están llevando fruto y mucho fruto. Y también recordemos ahí ese proceso, como vimos en semanas anteriores, que cuando permanecemos en Cristo vamos progresivamente llevando fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Entonces ya los adultos en Cristo, los padres en Cristo, son creyentes fieles, viven en esa santidad, están comprometidos en la obra de Dios, son sabios en la palabra, tienen esa esperanza en Cristo que rebosa ese gozo, y son también ya creyentes generosos en cuanto a participar también en la obra de Dios. Bueno, son etapas por las que vamos avanzando. Déjeme preguntarle en qué etapa se encuentra usted ahorita, si es que se ha convertido. Si se ha convertido al Señor, está en una de esas 3 etapas. Si no ha experimentado nada, bueno, pues es tiempo de que usted venga a Cristo, crea en Él, entregue su vida, y entonces Él vendrá a su corazón y Él comenzará a guiarle en toda verdad a través de su Espíritu Santo. Bueno, en cuarto lugar, vamos a ver este otro factor, y es el no conformarnos ni estancarnos en la vida cristiana. No conformarnos ni estancarnos. Busque por favor ahora en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos del 35 al 39. Bueno, aquí el escritor está exhortando a los creyentes judíos que se habían convertido al Mesías, a Cristo Jesús, y como judíos pues estaban enfrentando la persecución por causa de su fe en el Mesías. Así es que estaban siendo perseguidos, los estaban expulsando de las sinagogas, les estaban quitando sus pertenencias, en fin, una serie de pruebas por causa de su fe. Entonces se les exhorta a través de esta carta a que no retrocedan, ¿verdad? En cuanto a su fe en Cristo. Dice aquí Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, confiar en el Señor tiene grande recompensa. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, a pesar de las tribulaciones y de las pruebas, hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, y es Dios mismo quien nos da su gracia, como vimos en un principio, para poder ser pacientes y para, inclusive a pesar de las adversidades, de las dificultades, hagamos la voluntad del Señor. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué preciosa promesa. Aquí se les anima entonces a estos creyentes a no salirse del camino, ¿verdad? Porque Cristo ha prometido que Él volverá y que Él no tardará. Así es que cuando nosotros podemos pues ver lo que está sucediendo en el mundo en todos los aspectos, y conforme a lo que se ha profetizado en la palabra de Dios, pues es obvio que el Señor Jesucristo está por venir. Entonces, ánimo, ¿verdad?, de que eso nos ayude a recobrar la esperanza y la confianza, y no vayamos para atrás. Verso 38, mas el justo vivirá por fe. Por fe cada día necesitamos confiar en el Señor. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este es un problema, el retroceder por causa de los problemas, porque creemos en el Señor. No está hablando otra vez aquí de esta pérdida de la salvación, sino de cuando un creyente en un momento dado pues no confía en Dios, tiene miedo y pone reversa, ¿verdad? Pero hay ese problema entonces de estancarse, ¿no? Y de desviarse en un momento dado. Verso 39, pero nosotros los cristianos no somos de los que retroceden para perdición. Ahora, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que tener cuidado con algunos versículos que aparentemente hablan de la pérdida de la salvación, pero no, aquí la idea es de los que retroceden para, diríamos, perdición, o sea, para desperdicio. En un momento dado, un creyente que había avanzado, que había sido bendecido y de bendición, si él se estanca y por un tiempo, ¿verdad?, él se aparta, bueno, está desperdiciando tantísimas cosas, un mal testimonio, lo que le costó quizás años el cultivar un buen testimonio de la fe, por una pequeña locura da un mal testimonio y entonces desperdicia todo lo que había sembrado en la palabra del Señor.
Eso es a lo que se refiere aquí, no a la pérdida de la salvación, sino a desperdiciar muchas cosas que ya se habían cultivado en nuestra vida cristiana. Entonces, no nos conformemos ni estanquemos. Dice Hebreos 3:10, también a los judíos que estaban en el Señor, Hebreos 3:10 al 15, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, pues aquí está una reprimenda que sucedió en la época del pueblo judío cuando estaban por entrar a la tierra prometida, y por causa de su incredulidad, el Señor se disgustó con ellos porque estaban quejando y quejando y quejando y quejando, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, bueno, basta, este pueblo siempre anda vagando en su corazón. Y eso es lo que puede suceder cuando un creyente se conforma, deja de crecer, deja de comprometerse o se enfría en el amor del Señor y comienza a vagar en su corazón, a andar buscando muchas cosas para satisfacerse, muchas cosas para hallarle sentido a la vida, pero por esa causa, entonces, dejan de experimentar todas las bendiciones que Dios quiere para ellos. Versículo 11, por tanto, juré, hablando del pueblo de Israel, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Aquí está, que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Puede suceder que tiene un problema, ciertas necesidades y le pedimos al Señor, pero el Señor sabe cuándo responder y cómo responder, y como uno es impaciente, ¿verdad?, e incrédulo, cuando no vemos inmediatamente lo que estamos pidiéndole, pues ya nos enojamos, nos desilusionamos con Dios, nos alejamos y dejamos la iglesia, etcétera. Ahí está el problema. Ten cuidado, dice aquí, que no haya en tu corazón maldad e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, pues Satanás es muy astuto, la carne se engaña también, y así es el pecado, ¿verdad? Cuando uno quiere en un momento dado abandonar las cosas de Dios, y comienza uno pues a fantasear o a tener nuevas ideas o nuevas cosas, ¿verdad? Pero eso nos está alejando del Señor. Cuidado, el pecado nos está engañando y se requiere de creyentes que nos exhorten y que nos hagan ver con ese discernimiento del Señor para que no nos apartemos del Dios vivo. Dice versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Confianza. Fe, eso es lo que tenemos que cultivar día a día, en los tiempos de bonanza y en los tiempos de tormentas, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Tenemos que estar siempre firmes con esa confianza en el Señor. Bueno, así es que no nos conformemos con la situación de no crecer, al contrario, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Y dice también Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. ¿Cómo sabemos cuando un creyente en un momento dado está cayendo en el engaño del pecado y se está estancando? Bueno, aquí nos dice algunas evidencias, Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La idea es, os habéis hecho perezosos, o sea, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres tener tu estudio bíblico, ya no quieres congregarte los domingos, te está ganando la pereza. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
¿verdad? O sea, hay creyentes que dejan de comprender la Escritura precisamente porque dejaron de estudiarla, se alejaron un tiempo y hay que explicarles una vez más los fundamentos de la fe. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche espiritual, estamos hablando, ¿verdad? Dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante es que tengamos discernimiento de lo bueno y de lo malo, porque ahora con tanta confusión y con tanta perversión, el mundo, como ya había profetizado Isaías, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y tú estás viendo cosas malas y continúas en eso, pero tú fantaseas con eso, ¿verdad? A fin de cuentas no quieres enfrentar la verdad, no quieres enfrentar la realidad, o te falta discernimiento, y esa falta de discernimiento se debe precisamente a la falta de madurez, de crecimiento en la palabra de Dios. Bueno, cuando un creyente está en esa, vamos a llamarle eterna infancia, comienza con ese conformismo, se rinden ante las costumbres del mundo, comienzan a ser más obvias y más frecuentes las debilidades morales, tienen derrotas frecuentes, su entendimiento pues es muy poco en cuanto a la Escritura, viven fuera de la voluntad de Dios, su primer amor, que es Cristo, se ha enfriado y tienen un desánimo crónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu Santo les guíe, les llene de su presencia una vez más, no han permitido que la palabra les limpie, les nutra y les equipe como debe de ser. Entonces, dicho estado espiritual de estancamiento es el resultado, como acabamos de leer, de la incredulidad y de un corazón que se ha endurecido. Pero hay que salir de esta situación, no puedes permanecer así si estás en esa condición. Ok, en quinto lugar, tenemos que conocer cuál es la meta suprema de todo cristiano, porque Dios la ha establecido, no la estamos inventando, como ahora lamentablemente, pues en muchos púlpitos, más bien lo que le están diciendo a la gente, ven para que se cumplan tus sueños. No son nuestros sueños, es la voluntad de Dios lo que tenemos que cumplir. Nos enfocamos tanto en el hombre y que descuidamos lo que dice la Biblia, que es que el creyente, que el hombre conozca quién es Dios. Él es lo principal. Entonces, vamos ahora a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice aquí el apóstol Pablo, 1:28 de Colosenses y 29, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, anunciamos a Él, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o sea, maduro, para lo cual también trabajamos, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la meta principal? La madurez en Cristo. Presentar al mayor número posible, en este caso ya de personas que se convierten a Cristo, llevarles hacia la madurez en Cristo. Ahora dice Pablo, para lo cual trabajo, ¿verdad? Luchando según la potencia de Él. Así es que la obra la inicia Dios y Dios actúa a través de nosotros. Dice ese poder, el cual actúa poderosamente en mí. Gálatas 4:19. Otra vez seguimos con este aspecto de la meta suprema. ¿Y cuál es la meta de cada creyente? Perdón, pero no es que se cumplan nuestros sueños, es que se cumpla la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, entonces, Gálatas 4:19, dice aquí el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, está hablando simbólicamente, figurativamente, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay gente que se la pasa años asistiendo a una iglesia, pero Cristo no se está formando en ellos. El punto es que no han entendido esto, que se trata más allá de la asistencia, que debe de ser la asistencia regular, se trata de que durante el resto de la semana y obviamente también el día del Señor, el domingo, Cristo se esté formando en nosotros, es decir, sus actitudes, las actitudes de Cristo, sus pensamientos, sus palabras, sus buenas obras, la obediencia al Padre,
todo eso sea parte de nosotros, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, se trata de reflejar a Cristo. Ese es el desafío y hacia allá tenemos que avanzar. Y en esto consiste ese progreso espiritual. ¿Cómo sé que estoy progresando espiritualmente? Cuando me parezco más a Cristo, no cuando soy más religioso, ¿verdad? Proverbios 4:18. Lo que dice aquí, mas la senda de los justos, de los creyentes, o sea, el camino de los creyentes, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es el progreso del creyente, va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que como el sol, ¿verdad?, en su plenitud alumbra, y así la gloria de Cristo en nosotros se va manifestando cada vez más y más y más, en un carácter que Él ha transformado, en una forma de pensar que se está renovando día a día a través de la palabra de Dios. Y al separarnos de la carne, del mundo, de aquello que es seductor, pero que quiere alejarnos de la voluntad de Dios. Entonces hay un progreso espiritual, es un proceso, ¿verdad? Pero va uno avanzando. Entonces Dios nos da por eso su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es quien nos da la capacidad, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, y en penúltimo lugar, vamos a buscar en Filipenses 3, versículos del 12 al 15. Pablo aquí nos comparte algo de su testimonio y de lo que él estaba experimentando. Filipenses 3, del 12 al 15. Bueno, dice así la escritura, Filipenses 3, del 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bueno, Pablo nos dice aquí, hermanos, prosigamos, continuemos, no nos detengamos y menos no nos estanquemos. Los cristianos, varias cosas que aquí Pablo nos dice, los cristianos, como él decía, hermanos, yo no lo he alcanzado aún. ¿Qué es? La perfección en Cristo. Que esa es la meta suprema del creyente. Pero él reconoce, no lo he alcanzado, ni estoy diciendo que ya sea perfecto. Entonces Pablo está abriendo su corazón, está mostrando cuán vulnerable es, no está escondiendo pues que todavía le falta mucho, y él puede decirnos, hermanos, no soy perfecto. Entonces los creyentes también tenemos que ser sinceros y decir, sí, no somos perfectos aún en esta tierra, ¿verdad? ¿Y cuándo alcanzaremos esta perfección? Hasta que Dios nos llame a su presencia, hasta ese día. Y seamos entonces glorificados, entonces seremos perfectos, y como dice 1 Juan 3, seremos semejantes como Él es. 1 Juan 3, del 1 al 3. Hasta que estemos en su presencia, hasta entonces seremos perfectos. Mientras tanto aquí, mis hermanos, bueno, vamos hacia esa madurez, no alcanzaremos esa perfección, pero eso no significa que nos demos por vencidos. Continuamos adelante, como dice el apóstol Pablo, me extiendo, prosigo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La perfección en Cristo. ¿Y cuál es el premio? Parecerse a Cristo. Ese es el premio del creyente, ese es el galardón, aunque abarca muchas otras cosas, ¿verdad?, presentes y en un futuro, esa herencia incorruptible, etcétera. Bueno, pero vamos adelante, nos extendemos, vamos avanzando. Dice Pablo, una cosa hago. ¿Qué significa? Que él estaba evitando cosas que le distrajeran. Y hoy tenemos tantísimas cosas que nos distraen, hermanos, tantísimas cosas en el mundo, obviamente, y los cristianos, pues no estamos exentos. Se nos presenta una variedad de situaciones, algunas buenas, obviamente, otras muy malas, pero a fin de cuentas, cosas para distraernos de tal manera que luego ya no nos damos tiempo para orar, para leer la Biblia,
para compartirle a alguien de Cristo, ¿verdad? Y ese es un problema, la inconstancia, pero Pablo dijo, me enfoco, ¿verdad? Una cosa hago, o sea, la prioridad es esa, de tal manera que podamos administrarnos sabiamente. Ok, y finalmente, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Bueno, entonces, déjeme leer aquí, versículo 13. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. O sea, no se quede con las cosas de atrás, ve adelante y siga adelante. Pablo rompió con su pasado, tanto lo bueno como lo malo, cuando él conoció la excelencia de Cristo, sus atributos. ¿Y qué significa esto para concluir? Ok, olvidando lo que queda atrás. Significa varias cosas. Número uno, olvidar nuestros fracasos. Si consideramos nuestros fracasos pasados como oportunidades para aprender y crecer, entonces podemos recordarlos. Pero si permitimos que esos fracasos o pecados pasados nos llenen de desesperación, derrota y depresión, entonces debemos olvidarlos. Debemos permitir que nuestros fracasos o pecados nos enseñen, pero que no nos desalienten o paralicen. Ese es el punto, olvidando lo que queda atrás. Y debemos olvidar también nuestros éxitos, porque sin duda alguna que ha habido logros, éxitos, triunfos, etc. Podemos recordarlos si nos hacen sentir agradecidos con Dios. Darle la gloria al Señor, amén. Pero debemos olvidarnos esos éxitos o logros si nos hacen sentir orgullosos y arrogantes. Entonces Pablo tenía muchas cosas de las cuales gloriarse, pero dijo no. También tenía fracasos, pues él había sido perseguidor de la iglesia y pues olvidó de ese pasado tormentoso porque había perseguido el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, hermanos, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. No permita que tragedias pasadas, culpas o vergüenzas o lo que sea del pasado le paralice. Más bien, tome esta promesa. 2 versículos más y con esto concluyo. En el Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 7. ¿Cómo vencer esas situaciones del pasado que a veces nos traen tristeza, desánimo, desaliento, etcétera, etcétera, lo que sea? Bueno, vaya a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son más poderosas que nuestro pasado, cualquiera que este haya sido. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice aquí, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Gracias a qué? A la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que convierte un corazón negro en un corazón blanco como la nieve. Entonces, aprópiese de estas promesas y no permita que Satanás o ese pasado estén ahí, ¿verdad? Carcomiendo su conciencia, quitándole su gozo y su paz. Nada, venga aquí a la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, que nos limpia y nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Entonces, enfóquese en lo que Dios tiene para usted. Y Lucas 9:62. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo nos da esta advertencia para que podamos nosotros enfocarnos en el presente y en ese futuro que Dios ha preparado para nosotros. Lucas 9:62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿se da cuenta?, es apto para el reino de Dios. Deje de estar pensando en el pasado, deje de estar pensando en las cosas del mundo que antes tenía quizás, pero que no le agradaban al Señor. De tal manera que cuando usted pone su mano en el arado, siga adelante confiando en la misericordia de Cristo, en el poder de Dios nuestro Salvador, y sigamos creciendo. Bueno, pues Dios les bendiga y Dios mediante la próxima semana continuaremos
con esta serie de estudios. Recordarles solamente que estamos aquí los miércoles en vivo, 7 de la noche en Facebook, la página de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, y después los suben a YouTube también para que pueda compartirlos. Y el próximo domingo, que es 1 de septiembre, Dios mediante, ya iniciamos los cursos de discipulado, un nuevo trimestre. Comenzamos los domingos a las 11 de la mañana. Así es que llegue puntual y sigamos creciendo en la palabra de nuestro Dios. Y pues no olvide estar orando por alguien para que pueda compartirle el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga.